Hola amigos, bienvenidos a Ingeniería en Energías Renovables. En esta oportunidad les he traído un nuevo video de centrales de generación eléctrica. El primer ejemplo que voy a realizar van a ser centrales con turbinas de vapor, ciclo Rankine, que vamos a evaluar con Rescreen Expert. Mi nombre es Guillermo Pérez y bienvenidos. Bueno, antes de conocer cómo desarrolla el software los cálculos o el análisis propiamente, pues vamos a analizar el ciclo termodinámico que considera el software. Como pueden ver en la gráfica, de 1 a 2, el software considera la transferencia de calor al fluido de trabajo, donde el calor proporcionado puede ser por la combustión de algún combustible, ¿sí? El objetivo es que después de la caldera pues se tenga vapor sobrecalentado para que ingrese a la turbina, y de ahí tenemos el proceso de 2 a 3, expansión. La turbina ingresa el vapor ingresa a la turbina y esto pues genera el movimiento de los álabes, y este movimiento genera la energía eléctrica en el generador. Una vez que se expande el vapor a la salida de la turbina, pues tenemos o necesitamos condensar el fluido de trabajo mediante transferencia de calor al entorno, que se lo realiza en un condensador. Debido a que la salida de la turbina, pues en ciertos casos se tiene mezcla, entonces necesitamos condensar todo el fluido o pasarlo a fase líquida. En el punto 4 tendríamos líquido saturado y la bomba sería la encargada de nuevamente bombear a la caldera mediante la elevación de la presión, ¿sí? Entonces de 4 a 1 tenemos un incremento de presión isentrópica, en donde el agua ingresa en la bomba como líquido saturado y sale como líquido subenfriado debido a su elevación de presión, ¿sí? Punto importante es que, como pueden ver en la gráfica, pues en el software también se puede realizar análisis con cargas de calefacción o aprovechamiento de calor, en el caso de que sea un proyecto de cogeneración. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver la gráfica temperatura, entropía, como considera el software el análisis. Parte desde el punto 1, que sería la entrada a la caldera. Podemos ver que se eleva significativamente la temperatura hasta llegar al punto 2, que tendría vapor sobrecalentado. Entonces, en el punto 2 sería la entrada hacia la turbina, ¿sí? La turbina entregaría un trabajo y saldría en el punto 3, en donde pues podemos ver que habría una mezcla de vapor líquido, y el punto 3 sería el ingreso al condensador. Entonces, ¿cuál es el objetivo del condensador? Que a presión constante y temperatura constante transforme toda esta mezcla en líquido saturado, ¿sí? Entonces llegaríamos líquido saturado y ahí sería la entrada a la bomba. Entonces, como pueden ver, la bomba elevaría la presión de un P3 a un P2, que obviamente va a consumir un trabajo, y ahí se cerraría el circuito. Dos características importantes: que en el proceso de expansión en la turbina pues se considera un proceso isoentrópico, como pueden ver, entropía constante, al igual que la bomba. De 4 a 1 también se considera un proceso isentrópico. En la realidad pues no es así, hay eficiencias, pero eso lo veremos en futuros tutoriales. En el software también se puede realizar análisis con puertos de extracción, eso en el caso de centrales de cogeneración para cubrir una demanda térmica. Como pueden ver, pues aquí el objetivo es sacar un porcentaje de vapor a cierta presión y temperatura para cubrir cierta demanda, y al final de la turbina pues saldría el resto de flujo de vapor a diferente presión y temperatura, de la misma forma a un tema de aprovechamiento térmico y condensación, y finalmente entrarían a la bomba para cerrar el circuito. Entonces, ¿cuáles son los datos requeridos por el software? Necesitamos especificarle cuál es el tipo de combustible. Pues el software es muy abierto a cualquier tipo de combustible, tiene una base de datos de muchos combustibles que nosotros podemos analizarlo, que generaría la combustión o el que entregaría el calor en la caldera. Necesitamos ingresar cuál sería el flujo de vapor que generaría la caldera,
La presión de operación P2, que sería la presión a la salida de la caldera, la entrada hacia la turbina. También necesitamos ingresar cuál sería la temperatura de sobrecalentamiento, a qué temperatura ingresaría a la turbina el vapor. Y en el caso de que haya extracción, pues necesitamos especificar qué porcentaje de extracción sale de la turbina, del 100% del vapor, qué porcentaje se saca del puerto de extracción. Y de ese puerto de extracción, a qué presión se saca el vapor. A la salida de la turbina al P3, como podemos ver, necesitamos especificar el flujo restante a la salida de la turbina, a qué presión sale. Y también me pide que ingrese cuál sería la eficiencia de la turbina y el generador, la eficiencia del turbogenerador. También solicita que coloquemos cuál sería el porcentaje de potencia mínima con la que siempre debería estar operando la central. Y la disponibilidad de planta, o el factor de planta, ¿no? Cuántas de las 8.760 horas al año, cuántas horas en realidad al año estaría en operación la central. Y además la eficiencia estacional de la caldera, ¿sí? Esto pues va a afectar directamente al consumo de combustible. Y la temperatura de retorno que ingresaría a la caldera, pues este también cumple un rol importante, debido a que recuerden que después del condensador se realiza a temperatura constante. Si es que yo considero que la temperatura de retorno o de ingreso a la caldera es menor a la temperatura de saturación, pues habría un calor de aprovechamiento que el software lo consideraría y lo calcularía. ¿Qué me entrega Rescreen? Pues me entrega, o dentro de su base de datos ya sabe cuál es la entalpía que tendría la entrada a la turbina, considerando la presión y la temperatura, y también cuál sería su entropía a la entrada a la turbina. Además, calcula con qué entalpía saldría el fluido después de la turbina y cuál sería su temperatura de saturación, considerando la presión de salida de la turbina. Pues el software calcula con qué calidad saldría el vapor de la turbina. Además, calcula un factor, un componente que lo denomina producción teórica de vapor, que es básicamente el software calcula cuántos kilogramos de vapor necesitaría para producir ciertos kilovatios o 1 kilovatio hora eléctrico. Además, calcula la producción real de vapor, que en esto pues consideraría ya la eficiencia del turbogenerador, que de la misma forma me dice cuántos kilogramos de vapor yo necesitaría por cada kilovatio hora eléctrico. Y finalmente también me entrega la capacidad de generación eléctrica, la potencia eléctrica, el combustible requerido, ¿sí? La potencia total que entregaría el combustible, la capacidad de calentamiento, que esto sería, si es que habría un diferencial de temperatura, cuánto generaría de recuperación de calor, y un rendimiento calórico, que esto es un parámetro que en la actualidad muchas centrales ya lo realizan, lo calculan, que es básicamente cuántos kilojoules térmicos necesito para generar 1 kilovatio hora eléctrico. Además, el software obtiene cuánto sería el consumo de combustible anual que tendría esta central térmica, y considerando el costo que yo ingrese al software, me calcula también cuánto representaría en costo, en dinero, el consumo de combustible. Y finalmente me entrega también en unidades energéticas cuánta energía eléctrica generaría esta central. ¿Cuáles son las fórmulas que utiliza el software? Pues como les decía, el software obtiene la mezcla a la salida de la turbina mediante esa igualdad, que es igual a la entropía a la salida de la turbina menos la entropía de líquido saturado a la presión de salida de la turbina, dividido para la entropía Fg, que sería a la presión de salida de la turbina. Con esa calidad el software obtiene o calcula la entalpía a la salida de la turbina mediante esa igualdad. La producción teórica del vapor, el software lo obtiene mediante la división de 3600 sobre la diferencia de la entalpía a la entrada de la turbina menos la entalpía a la salida de la turbina, que es básicamente lo ideal. Pero de esta forma obtiene la producción real de vapor, o cuántos kilogramos de vapor realmente se necesitarían, en donde pues aquí el software considera qué eficiencia nosotros ingresemos que tendría la turbina con el generador.
Y la capacidad de generación eléctrica sería el flujo de vapor que inicialmente consideramos, divide para esta producción real de vapor y me entrega directamente cuál sería la capacidad de generación eléctrica, la potencia eléctrica que tendría esta central. El combustible requerido va a ser igual a el flujo de vapor que se genera en la caldera, H2 menos H1, cuánta energía entrega el fluido, dividido para la eficiencia estacional que tiene esa caldera. Y la capacidad de calentamiento también la obtiene mediante el flujo de vapor que circula dentro del ciclo por la diferencia de entalpías a la salida de la turbina y a la entrada de la bomba, que sería el calor recuperado. Y finalmente obtiene el rendimiento calórico, que sería igual al combustible requerido por 3600 para llevarlo a kilojoule, dividido para la potencia eléctrica generada por la central. Entonces este ya sería un indicador que nos diría cuántos kilojoules estamos consumiendo por cada kilovatio hora eléctrico. Entonces, para entenderlo de mejor forma, pues he realizado este ejercicio, este ejemplo, donde me dice que se tiene una planta eléctrica con turbina a vapor que opera en un ciclo Rankine ideal simple. A la turbina ingresa 100.000 kilogramos hora de vapor sobrecalentado a 1200 psi gauge y 500 grados centígrados. A la salida de la turbina el vapor sale a 10 psi gauge. Calcula la potencia eléctrica de generación generada y su eficiencia de generación. Hay una segunda pregunta que me dice ¿qué pasaría si la eficiencia del turbogenerador consideramos 70% y la eficiencia estacional de la caldera en 78%? Igual, ¿cuánto generaría de potencia eléctrica y cuál sería su eficiencia de generación, su combustible requerido, su rendimiento calórico y cuánto combustible consumiría esta central si consideramos que está consumiendo gas natural con un poder calorífico de 0.0011 kilovatios hora por cada metro cúbico de gas natural? Entonces, por cuestiones del tiempo, vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué datos tenemos? Me está dando el flujo de vapor, 100.000 kilogramos hora, y la presión, 1200 psi gauge. La temperatura, pues con estos dos parámetros, presión y temperatura, yo puedo obtener en tablas de vapor, en la área de vapor sobrecalentado, cuál sería la entalpía y la entropía que ingresaría el vapor a la turbina. Con la presión de salida de 10 psi gauge, que me da el dato, yo puedo obtener cuál sería la temperatura de saturación, igual esto en tablas de vapor, la temperatura de saturación, la entropía de líquido saturado, la entropía de vapor saturado, y como podemos ver, al considerar que en la turbina tenemos un proceso isoentrópico, es decir que S2 debe ser igual a S3 a la salida de la turbina, podemos ver que 6.74 está entre SF y SG, eso quiere decir que tendría mezcla a la salida de la turbina. Entonces necesito saber cuál sería la entalpía de líquido saturado con la entalpía de vapor saturado. Entonces lo primero que hace el software es calcular la mezcla, como con la fórmula que les comenté previamente. Reemplazando datos me da 0.92. Después el software calcula la entalpía a la salida de la turbina, reemplazo datos y me da 2528. La entalpía a la salida del condensador, pues el objetivo es condensar, es decir, llevarlo a la línea de saturación del líquido saturado. Entonces eso quiere decir que sería igual al HF de 10 psi gauge, que sería la presión de condensación. Y a esa presión pues tendría la entropía, y la temperatura, como pueden ver, es la misma porque se genera a presión constante y temperatura constante. Entonces ya tendría la entalpía 4, me faltaría la entalpía 1 de datos del punto 1, pues tengo la presión, después de la bomba eleva la presión de 10 psi gauge a 1200 psi gauge y tendría la entropía 1. Como les decía, en la bomba también se considera un proceso isoentrópico, es decir que S4 sería igual a S1, el mismo valor. Y con esos dos valores pues obtengo en tablas de vapor en el área de líquido subenfriado cuál sería su entalpía y su temperatura. Como pueden ver, la temperatura, hay una leve elevación de su temperatura de 115.19 grados centígrados, lo eleva a 115.84 grados centígrados. Entonces, como ya tengo las 4 entalpías de los 4 puntos, puedo calcular los calores específicos y trabajo específico. ¿Cuál sería el calor específico de la caldera? Pues H2 menos H1, lo que sale menos lo que entra, ¿sí? Me daría 2933.5 kJ kilogramo. Igual puedo saber cuál sería el trabajo de la turbina, H2 menos H3, me daría 896.7,
El calor que desprendería el condensador sería 2045.39 kJ kilogramo, y el trabajo que consumiría la bomba sería 8.63 kJ kilogramo. El trabajo neto pues sería el trabajo de la turbina restado lo que consumiría la bomba. Eso me daría un trabajo neto específico de 888.1 kJ kilogramo. Si eso divido para lo que consume el ciclo, que en este caso sería la caldera, 2933, me daría un rendimiento del 30.2% del ciclo. Entonces, como pueden ver, esta sería la primera pregunta. Así que vamos esto a verificarlo en el software. Entonces aquí tengo ingresado el software. En instalación, en tipo de instalación, voy a escoger generación de electricidad, calentamiento y enfriamiento, y el tipo voy a decir que es una central de generación eléctrica únicamente. En energía, pues aquí podemos ver que es una central de generación eléctrica. En electricidad de combustibles, aquí podemos ver que está gas natural, considerando 30 centavos el metro cúbico, y recuerden que pueden ingresar cualquier otro combustible, por ejemplo diésel, puede considerar $2 el galón, y etcétera. Capacidad o la demanda eléctrica, por el momento le voy a dejar así vacía, debido a que no sé cuál sería la capacidad de generación eléctrica que tendría esta planta. En equipos generadores, voy a escoger que tengo la tecnología turbina de vapor, y aquí podemos ver que se me abre esta hoja de cálculo, en donde el tipo de combustible sería el gas natural con este precio, y me solicita que ingrese el flujo de vapor, que el ejercicio me decía 100.000 kilogramos hora de vapor. La presión en PCI gauge 1200, y la temperatura 500 grados centígrados. Entonces calcula la entalpía 3525 y su entropía 6.7, que eso lo obtiene de tablas de vapor, que es básicamente lo que nosotros tenemos aquí, 3500, 425 y 6.7. Después me pide cuál es la temperatura, la presión de salida de la turbina. En PCI gauge es igual a 10, y de la misma forma obtiene la temperatura de saturación, la calidad de la mezcla y la entalpía. Podemos ver 0.92 la calidad y la entalpía 2528, que es lo que nosotros calculamos aquí, 0.92 y 2528. Eficiencia de la turbina, como es un proceso, estoy considerando un ciclo ideal, voy a considerar 100%, ¿sí? Aquí está producción real de vapor, y esta sería la capacidad de generación eléctrica, 24.908 kilovatios. La potencia mínima sería cuál es el porcentaje mínimo con la que la central debería, la potencia mínima con la que la central debería operar, y la disponibilidad es de las 8.760 horas que tiene el año, cuántas horas en realidad operaría la central a plena carga en el año. La eficiencia estacional de la caldera, igual, estoy considerando ideal, un ciclo ideal, voy a poner 100%, y la temperatura de retorno sería la temperatura de ingreso a la caldera, que sería el T1, que sería igual a 115.84. 115.84. Entonces, al ingresar esa temperatura que calcula el SOA, cuál sería el combustible requerido, la potencia total requerida, el rendimiento calórico, ¿sí? Y como pueden ver, la capacidad de calentamiento me entrega 0 debido a que estoy considerando la misma temperatura de saturación. En el caso de que pues, yo aproveche un cierto calor, por ejemplo menor a la temperatura de saturación, el software automáticamente recalcula todas las variables. Entonces en este caso voy a dejar que es ideal, y me entrega el consumo de combustible igual el costo, considerando 0.30 o 30 centavos el metro cúbico de gas natural, y cuánta energía generaría esta central. Y si es que voy aquí a estrategias de operación, puedo ver que me calcula cuál sería su eficiencia del ciclo, 30.5, que como pueden ver pues muy similar a lo que yo obtuve en los cálculos. Entonces esta sería la primera parte, ¿sí? Voy a realizar otro video en donde voy a considerar ya las eficiencias o un ciclo real, ¿sí? En donde también voy a enseñarles cómo el software también puede considerar mezcla de combustibles. Tal vez si es un ingenio, pues puedo considerar bagazo con carbón,
o mezcla de un porcentaje de búnker con diésel, etcétera. También se lo puede realizar y el software puede nuevamente calcular cuáles serían sus costos operativos. Pero bueno, eso en los siguientes videos. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que me sigan en todas mis redes sociales como Ingeniería y Energías Renovables. Cualquier duda, cualquier recomendación, pues ahí están mis correos, igual mi contacto al WhatsApp, pueden comunicarse sin problema y nos vemos en un próximo video. Gracias.